Acuérdense que saludan entonces. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, entonces también un saludo cordial a la distancia para todos aquellos que están conectados a través de la señal de internet. El Padre les bendiga, obre con poder y gloria en sus vidas. Bueno, nosotros ya aquí tuvimos también un tiempo de oración y bueno, pero vamos a encomendarnos en este momento todos juntos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea el Padre a través de esa obra gloriosa, maravillosa de su Espíritu Santo, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Vamos a clamar para que en esta hora podamos escuchar, entender, por medio de la palabra escrita, podamos escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Padre, del Dios que nos creó, nos formó y además nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces voy a orar en esta hora. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos venimos delante de ti, puestos de acuerdo, Señor, para reconocer y confesar esa deidad y exclusividad que hay en ti, Padre, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay, y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, porque está escrito que no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así por esa misma fe esa es nuestra declaración en esta hora. Justificados, Señor, estamos delante de ti a través de la obra de tu Hijo en la cruz, de la justicia que es por medio de la fe en Él, Señor, y esa obra maravillosa que Él hizo, esa sangre preciosa que derramó para el perdón de nuestros pecados, a través de la cual hoy podemos venir y disfrutar de esta comunión contigo, entrar confiadamente delante del trono de la gracia para hallar oportuno socorro, poder decirte, Abba, Padre, Padre nuestro. Muchas gracias, Dios de los vivos, porque esta vida, 1000 vidas, no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre. Y yo sé que al igual que yo, mis hermanos, todos estamos persuadidos de que no existe, que no hay un mejor lugar donde pudiéramos estar en esta hora que aquí, Señor. Buscando, Señor, inquirir conocimiento y sabiduría suya a través de tu palabra. Por eso en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret clamamos, Padre, que seas tú obrando con tu Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros por medio de tu palabra escrita, que nos abras las Escrituras y te manifiestes, Señor, a través de la palabra escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, a nuestras vidas en esta hora, que nos hables, que nos permitas escucharte, entenderte y obedecerte, Padre. Quita todo velo, todo estupor, toda indiferencia, toda distracción, toda mentira y engaño, toda confusión que el enemigo de nuestras almas haya querido sembrar, que sea quitada y removida, llevada, atada, cautiva a la obediencia a Cristo en esta hora, Padre. Ayúdanos, Padre bueno, prospera, Señor, este tiempo. Envía tus ángeles, Padre. Nosotros necesitamos de ti, dependemos de ti. Nosotros queremos conocer y entender que tú eres el único Dios que hace misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Danos, Señor, esa sabiduría, ese poder, esa revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Y que la vida no solamente abunde, sino que sobreabunde para que todo aquello que por gracia hemos recibido, por gracia también podamos dar. Que seamos esos obreros, esos vasos, instrumentos preciosos, Señor, en tus manos, que capacitas con tu palabra, llenas con tu Espíritu Santo y usas con poder y gloria para tu reino. Porque en el sepulcro nadie te alabará, Padre. No habrá memoria de tu nombre en el Seol, nadie invocará tu nombre allí, Padre. Por eso te pedimos en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu reino venga con poder y gloria, Señor, en esta hora. Que prospere, Señor, este tiempo. Que podamos, Señor, entender, conocer bien, Señor, tu voluntad con respecto a la circuncisión como señal de pacto, Padre. Que haya claridad, Señor, en nosotros, que aprendamos bien por medio de la Biblia, para que también por medio de la Biblia podamos enseñar bien, Señor, a otros. Obra con tu Espíritu Santo, con poder y gloria, Padre.
y a tu gracia y a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces de nuevo, bienvenidos, buenas noches. Vamos entonces de manera así como voluntaria a pedir a alguien que quiera participar, que nos comparta acerca de, digamos, la clase pasada, que fue lo que le llamó la atención, que de alguna manera entonces en sus repasos, en su, digamos, estudio le puede o le ha causado, digamos, lo ha conmovido el Señor por medio de una porción o algo en específico y que quiera compartirnos. Bueno, mi hermana Gabriela, buenas noches, por favor, gracias. Buenas noches, hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Amén. Bueno, yo quiero compartir los dos conocimientos más importantes que yo tuve la semana pasada. Uno es que en el orden del versículo que leímos, donde dice que haré pacto entre mí y ti, y que ese orden tiene que ver con que ese pacto no vino de Abraham, sino que es un pacto que establece Dios, y que es Él quien lo define y quien lo establece. Y lo segundo es que lo que detona o lo que hace que Dios manifieste ese deseo de hacer pacto con el hombre es cuando ve fe. Esos son los dos. Perfecto, bueno, muy amable, muchísimas gracias por su valioso aporte. ¿Alguien más que de pronto de manera así voluntaria? Mi hermano, sí, Gastón, y ya sigue entonces Marquitos. Vamos bueno, primero con Gastón. Bueno, aparte de todo lo maravilloso que recibimos, que ha sido parte que hemos recibido también durante todo este tiempo, fue que el plan de Dios empezó a partir de Noé. Esto fue lo que más me llamó la atención, el plan de Dios. El plan de salvación. Sí, digamos. Sí, ok, perfecto, sí. Bien. Pero que empezó a partir de Noé. Ok, bien, muchísimas gracias. Gracias, sí, muy bien, mi hermano Gastón. Vamos a ver un poquito más. Bueno, buenas noches. Buenas noches, mi hermano Marco. Bueno, me llamó mucho la atención el pacto como tal, y que lo único que hace Dios con Abraham y lo único que nosotros debemos estar es con un corazón dispuesto para que ese plan se cumpla, el pacto como plan se cumpla en cada uno de nosotros, con la voluntad de Dios, para que esa voluntad de Dios se lleve a cabo en cada uno de nosotros. Y me llamó también la atención de ver que muchas personas, yo mismo he escuchado que muchas personas dicen que quisieran ser como David, como Abraham, como Jacob y como muchos grandes hombres, ¿verdad?, de la Biblia. Y que entre ellos y nosotros no hay diferencia. Simple y sencillamente dispusieron el corazón y la voluntad de Dios se cumplió en cada uno de ellos. También es importante, y vimos esto, que debemos estar atentos porque donde hay confusión, donde no hay un verdadero conocimiento de la palabra, el diablo y Satanás es experto en sembrar cizaña a través de la misma palabra, increíblemente, ¿verdad? Porque él no hace confusión con otra palabra más que con la misma Biblia, ¿verdad? Pero como no hay conocimiento, entonces se da esa confusión. Y después la Biblia nos enseña y nos manifiesta la voluntad de Dios de principio a fin. Toda la palabra es buena para aprender la voluntad de Dios. Y vimos también el mandamiento en Génesis 12 y promesa en Génesis 12, bueno, de 12:1 está el mandamiento a Abraham, y ahí mismo en Génesis 12:7 está la promesa, y también vimos promesa de Dios para Abraham en Génesis 15 también. Entonces nos enseña que siempre en el mandamiento Él es buen pagador y siempre viene promesa. Entonces, estar atentos a eso, ¿verdad? Que siempre vamos a recibir promesa cuando somos obedientes a la palabra. Muchas gracias, mi hermano Marcos. ¿Y alguien más que quiera participarnos en esta hora? De pronto, a ver, alguien más.
¿Alguien más de los que faltan, por favor? Ah, ok, perfecto. El primer pacto lo establece es Dios, pero con el pueblo de Israel. Ok. Bueno, a mí lo que me quedó fue que la circuncisión es la señal del pacto, mas no es la justificación. Vamos a ver. O sea, Abraham fue justificado por fe, no por la circuncisión, que la circuncisión es solo una señal del pacto, pero no la obra como tal. No sé si me expliqué. Entonces, en Romanos 4 mejor dice. Entonces, bueno, esta es la nueva versión internacional. Dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues que dice la Escritura, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Eso fue lo que yo... Perfecto. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más de los que faltan? ¿No participan? No. Bueno, bien, entonces continuamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus valiosos aportes y bueno, continuar entonces dejando claro entonces esto, de que efectivamente, digámoslo así, entonces la circuncisión se da, es como señal del pacto. Y bueno, ¿por qué? Se preguntarán muchos entonces, o no se preguntarán, no sé, pero ¿cuál es el objetivo real entonces como tal de que estudiemos o aprendamos bien con respecto a este punto en específico? Y el punto es, entonces, así como de alguna manera esta mañana durante el estudio, no sé, pues prácticamente casi que todos también de los que están aquí conectados, digo, presentes por lo menos, los vi conectados esta mañana, es poder entonces dejar claro, establecer de que entonces la Biblia habla acerca de Dios y de su inmutabilidad. ¿Sí saben ustedes qué significa eso? Exactamente. De que Dios entonces es Dios y Dios no cambia. Dios no deja de ser Dios. Dios no cambia. Miremos un momento, por favor, entonces, en Malaquías. Capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tienen? 6. ¿Alguien que lea, por favor? Bien. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ojo, entonces, ¿se acuerdan? Hemos estado conociendo y aprendiendo acerca de Dios. Y una de esas características de ese conocimiento que hemos recibido, que hemos adquirido acerca de Dios, es este, ¿sí? Hemos aprendido, yo mismo lo he enseñado desde el púlpito, que Dios no cambia. Y que entonces todas estas cosas que nosotros encontramos en la Biblia es lo que hacen y le dan, digamos, esa exclusividad a Dios. ¿Se acuerdan? Que te conozcan a ti, el único, pero que entonces único no está haciendo solamente, recuerdan, referencia, no está haciendo específicamente referencia a que no hay otro o otros, sino que está haciendo énfasis principalmente en la exclusividad, en su exclusividad. ¿Por qué? Porque entonces muchas personas, de verdad, entonces créanme que, bueno, ahorita Marcos, el hermano Marcos,
decía, y varias veces lo repitió, no sé si ustedes notaron, que dice entonces que cuando no hay conocimiento, ¿sí se acuerdan? No hay conocimiento. Y realmente entonces no podríamos hablar propiamente de que no existe o que no hay conocimiento, sino que, digamos, el término correcto que podemos usar es no existe, no hay revelación. No hay revelación. Sabiduría, o llamémoslo así de alguna manera, conocimiento, llamémoslo de alguna forma, puede o existe, hay. Los teólogos tienen demasiada sabiduría, demasiado conocimiento. Hay hombres entonces que tienen una sabiduría y un conocimiento y se conocen y se saben la Biblia al derecho y al revés y saben los versículos de memoria y bueno. Pero ojo, eso no implica de que tengan o que haya revelación, de que obre el Espíritu Santo. Y entonces se acuerda, de los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Sí saben, ¿no? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Vamos a ver para no parafrasearlo. Ya vamos a continuar con no cambio, con que Dios no cambia, con la inmutabilidad de Dios. Pero vamos a mirar también esta porción allí en Mateo 11. Mateo 11, específicamente 11. ¿Qué dice Mateo 11, por favor? 11, ¿sí? ¿Quién quiere leer? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ok, entonces miren bien. Desde los días de Juan, desde los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista es, escúchenme bien, a mi juicio, no, con lo que yo he recibido, la revelación de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Juan el Bautista es entonces el siervo, llamémoslo así, predestinado para ese servicio. Ungido desde entonces el vientre de su madre con el Espíritu Santo. Entonces, hablar acerca de predestinación en la Biblia, escúchenme bien, cuando hablamos acerca de predestinación en la Biblia es un tema muy delicado, porque existe y hay entonces herejías de error que hablan entonces o enseñan de manera así, digamos, irresponsable. Y pues son así como lo dice en segunda de Pedro, ¿se acuerda? Que vendrán entonces falsos maestros que introducirán, ¿qué? Herejía, de manera encubierta, herejías destructoras. Y hablar de predestinación o de alguna forma hay una herejía destructora que enseña acerca de eso, de predestinación. La Biblia enseña y habla acerca de predestinación y cuando hablamos entonces acerca de predestinación, maestra o enseña entonces a nuestro Señor Jesucristo como predestinado. En primera de Pedro va a estar diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata ni con cosa corruptible, sino como con la sangre de un cordero sin mancha, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ojo, hablar de predestinación, entonces sí, la Biblia habla de predestinación. Habla de predestinación y está haciendo referencia a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo, es predestinado. Y también habla entonces de predestinación, pero esa predestinación de la cual habla no es como esta herejía destructora que habla y enseña y predican y enseñan acerca de la predestinación para la salvación.
sino que habla acerca de la predestinación en cuanto o para el servicio. Sí, sí, Señor. Sí, el pueblo de Israel estaba predestinado para, ¿cierto que sí o no? El hijo de perdición estaba predestinado para, Juan el Bautista estaba predestinado para, dice Pablo, y me apartó por cuanto le plació y me apartó desde el vientre de mi madre, ¿sí? Entonces, ojo, porque es una línea muy delgada, donde si no existe, si no hay revelación, entonces eso va a generar todo eso que entonces va a devenir en todas esas, digamos, herejías destructoras que se han entonces metido de manera encubierta en el cristianismo, donde efectivamente hay una corriente dentro del cristianismo que creen fervientemente en que entonces hay efectivamente unos predestinados para la salvación y hoy otros predestinados para la condenación. Y digamos entonces, lo que el Señor Jesucristo manda a su iglesia es, por tanto, id y ¿qué? Predicad el evangelio a todas criaturas, ¿sí o no? ¿Sí lo dice así o no? Esta mañana lo leímos, vamos a leerlo nuevamente. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y 16. ¿Listo? Leamos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, dígame en qué parte, leyendo y con el Espíritu Santo como el ayudador y trayendo revelación a nuestras vidas, ¿en qué parte lee usted y entiende en lo que lee de que está hablando específicamente acerca de que existen o que hay unos predestinados para salvación y otros para condenación? Y de predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y esta gente usted cree que realmente le predica el evangelio a toda criatura? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. El evangelio se predica para que los hombres sean salvos. Y esta gente entonces predica, ¿saben para qué? Para identificar si está predestinado. ¿Sí? El enfoque, en lo que ellos se enfocan es en detectar a los predestinados. En detectar a los predestinados. Ellos están y se indilgan ese poder, esa autoridad de poder entonces detectar quién está predestinado para la salvación y quién no está predestinado para la salvación. ¿Ven? Entonces, ok, mucho cuidado. Pero es que sí, efectivamente Dios sabe quiénes son los que se salvan y Dios sabe quiénes son los que se pierden. Por supuesto. Y no de ahorita, sino desde antes de la fundación del mundo. Por supuesto. Pero hablar acerca de esa predestinación para la salvación con respecto a, digamos, como esa herejía destructora que les decía, como les decía, entonces que habla acerca de algo que no es entonces real, porque no hay o no habla la Biblia de predestinación en cuanto a la salvación, sino que habla entonces que sí, Dios escoge según su voluntad para el servicio, escogió
a su Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Desde antes de la fundación del mundo lo escogió como el Cordero, ¿sí o no? Escogió, y entonces ¿escogió a María o no escogió? Salve, muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. ¿La escogió entre todas las mujeres? Sí, la escogió, no. Para el servicio, para el servicio, para el servicio. Elizabeth era estéril. Elizabeth y Zacarías no tenían hijos, ¿cierto que no? Y les dio un hijo con una función, con un propósito específico para el servicio. ¿Ven? Entonces, mucha atención. Bien, siempre, ustedes saben, estamos hablando de una cosa, pero conversamos también de otras, porque no hay un formato, no hay un machote, no hay algo que seguir. No es entonces que estemos siguiendo, digámoslo, un derrotero ni una cosa que esté preestablecida, sino que conforme el Señor nos da y nos manifiesta y nos revela su palabra, hablamos y tocamos y vemos todos los temas siempre, pues ayudándonos el Señor para que tengamos siempre nuestros sentidos espirituales bien abiertos, el discernimiento entre el bien y el mal, entre lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. ¿Ven? Entonces, bueno, continuando, el Señor dice que no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero que sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque entonces el más pequeño en el reino de los cielos tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Santo es entonces el que conoce y conoce todo de Dios. ¿Ve? Lo profundo, lo íntimo de Dios. Nadie conoció las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él. Así nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Juan el Bautista, por más que fue el siervo fiel y todo lo que usted pueda imaginarse, siempre, todo el tiempo, leyó y vio como con un velo, sin revelación. Usted puede hoy, o no sé si tal vez escucha a un rabino hablar acerca, digamos, del propósito, o digamos, o de los sacrificios, y va a ver, y si usted oye hablar a un rabino judío, todavía hasta hoy de manera literal, ellos juran y comen mocos de que el propósito realmente de Dios el propósito de Dios es para con exclusivamente ellos, el pueblo de Israel. Nada más. ¿En cabeza de quién? Si usted ve, entonces, digámoslo de alguna manera, entonces no tienen templo, no hay donde ofrecer los sacrificios para que puedan practicar o poner por obra su fe. Y sin embargo, entonces, de manera descarada, ellos entonces, sus sabios han establecido que al no haber templo, ojo, ¿se acuerda? Lo veíamos con la hermana Chely, no hay 3 oraciones que reemplazan el sacrificio de la víctima en el templo. Así de sencillo. Porque yo no sé cuántos de ustedes también entonces lo han visto o lo conocen, digamos, directamente, digamos, lo público del catolicismo, como hacer oración es una penitencia, es un sacrificio. ¿No? ¿Nunca lo han visto? ¿Nunca fueron a confesarse? Entonces, ¿qué es lo que le ponían de penitencia? Orar, Ave Marías, Padre Nuestro, o sea, la oración como penitencia, como sacrificio. Pero eso ¿de dónde? Eso no se lo sacaron de los mismos judíos, la misma cosa, no le digo. Entonces ellos también establecen que entonces, digamos, como no hay templo, no hay lugar donde, entonces, que Dios entiende y Dios sabe, y ojo, pero no con cualquier oración, sino que
viejo huevón, para no decir más feo, que dijo es, que se inventó eso, fue el mismo que dio las oraciones. Y entonces ahí lo tienen en su libro, en su recital y en su libro de oraciones, y repiten las oraciones que el viejillo ese entonces se inventó, que son las que funcionan para reemplazar el sacrificio de la víctima en el templo. ¿Están siguiendo? Porque y usted podríamos hablar entonces de que no hay sabiduría en un hombre de estos. Yo quisiera que de alguna manera nosotros estudiáramos un 2%, un 1% lo que ellos estudian la Biblia, lo que ellos leen la Biblia. ¿Sí? Pero no tienen revelación, no obra el Espíritu Santo. No obra el Espíritu Santo. Entonces debemos tener claro que lo que es importante y todo el tiempo debemos clamar, pedir cuando vamos a leer la Biblia, antes de venir a este estudio, por este estudio, por siempre que vamos a estar expuestos a la palabra, es: obra con tu Espíritu Santo. Trae la revelación. Manifiéstate a nuestras vidas a través de la palabra escrita. Porque si no existe, si no hay revelación, es simplemente sabiduría de hombres. Y cada quien la interpreta como le parece. Hace como le da la gana. No le estoy diciendo. 1500 años sacrificando corderos, un templo levantado con sacrificio, con lágrimas, con sangre, con sudor, con bueno, todo eso, para que entonces ahora uno venga y diga, bueno, listo, fácil, como no hay templo, se reemplaza el sacrificio de la víctima en el templo con 3 oraciones específicas. Y entonces, literal, si usted quiere o va a presentar su sacrificio en el templo, va a presentar su sacrificio por el pecado, como no hay templo, no hay lugar donde, entonces ahí están las 3 oraciones de penitencia. Sencillo, ¿ven? Entonces no hay es revelación, no obra el Espíritu Santo. Y la razón, el motivo por la cual no obra el Espíritu Santo es porque no hay la fe de Dios. Porque la fe entonces que tienen no es la fe de Dios, que es don de Dios. No tienen y no están relacionados con Dios. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Son desconocidos para Dios. Porque nunca conocieron a Dios y Dios nunca los conocieron a Él. Pero le dicen, en tu nombre hicimos y en tu nombre, usando tu palabra. Usando tu palabra, sí, claro que sí. Porque esto la usan musulmanes, la usan ateos, la usa el que quiera. La lee el que quiera. ¿Ve? La lee el que quiera. Con la Biblia, entiéndame, hace plata no solamente por la fe, pastores, curas, motivadores, coaching, toda gente hace plata con la Biblia. Empresarios de éxito en sus negocios aplican los principios de la sabiduría bíblica todo el tiempo. Todo el tiempo, las teorías económicas, tanto que el socialismo como el capitalismo, como el comunismo, ¿ustedes saben de dónde salieron? ¿No saben de dónde salieron? De la Biblia. Karl Marx lo único que hizo fue entonces al cristianismo quitarle a Dios. Y el mensaje entonces que está dando es de que todos somos iguales y de que todos, entonces, ¿no se acuerda? Tenían todas las cosas en común. ¿No se acuerdan Hechos de los Apóstoles? ¿No recuerdan qué pasó? Y nadie decía ser propio, entonces, y todas las cosas las tenían en común y de ahí resultó que no había qué. ¿No recuerdan? ¿No han leído? Pero sí, no, pero, no recuerdan. Lo prometo, nunca más voy a decir, vamos a leer para que entonces no hagamos el esfuerzo de acordarse.
no tengamos que hacer el esfuerzo de acordarnos, sino que vamos a leer, ¿sí? Acuérdenme, siempre me dicen, no nos acordamos, díganos dónde. Me pueden decir así cuando yo diga, si me sigue, cuando yo diga, ¿se acuerdan? Entonces, no nos acordamos, díganos dónde, o mire dónde, o si no se acuerda, díganos y le decimos. ¿Dónde está? ¿4 qué? Sí, aquí a la vuelta, sí, exactamente. Ahí está, léalo, mi hermano, usted participa, que está bien participativo. No, pero no sirve ese coso, no. El micrófono hay que ponerlo prendido. ¿Aló? Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Sí, Carlos Marx no era un hombre muy pipa, no, ni el del capitalismo, ¿cómo es que llama Smith? Tampoco. ¿Saben de dónde salió el del capitalismo? Porque todo el que tiene se le dará más, y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y eso es de donde sale el capitalismo. No, entiéndame. No es de otra parte, es de la Biblia. Es de la Biblia. Todo sale de la Biblia. Y cada quien lo usa como le viene, como mejor le parezca. La teoría de la relatividad de Einstein en la Biblia, en Génesis capítulo 1, ahí está la teoría de la relatividad del tiempo. Todo está aquí, miren, todo está aquí. ¿Ve? Y bueno, ustedes no sé si se han dado cuenta, entonces por eso los de izquierda siempre están entonces relacionando su doctrina con Jesucristo. ¿No se acuerdan? ¿Nunca lo han visto? ¿No lo han visto? No lo han visto. Siempre. Cada quien. Entonces con la Biblia usted puede dar una conferencia magistral hasta acerca de moda, de cómo cortarse el cabello, cómo todo lo que usted quiera, de lo que quiera hablar, hay tema para hablar en la Biblia. Pero no hay revelación, entonces por eso cada quien lo interpreta y lo usa ¿de acuerdo a qué? A su propia necesidad, a su propio parecer, a su propia conveniencia. Entonces, bueno, lo que no existe, lo que no hay es revelación. Y no hay revelación porque no hay temor de Dios en el corazón del hombre. Porque no hay el deseo, la voluntad sincera, honesta, genuina. Debe entonces obedecer a Dios. Y el que detecta y sabe quién es el que tiene esa voluntad, ese deseo genuino, es Dios por medio del Espíritu Santo. Porque ¿quién conoce las cosas que están en el hombre sino que el Espíritu? El Espíritu de Dios es el que todo lo sabe, es el que todo lo conoce. ¿Ve? No hay entonces nada. O sea, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Se acuerdan el Salmo? Si subo a lo alto, allá. Si desciendo ahí. ¿A dónde escaparé? ¿A dónde iré de tu Espíritu Santo? De tu Santo Espíritu. Bueno, Dios no cambia. Dios es inmutable. Porque yo no cambio, dice el Señor. Entonces, Dios no cambia. Dios no cambia. Y les decía que el propósito de aprender acerca de la circuncisión es porque entonces precisamente esa confusión, al no haber revelación,
donde entonces no habiendo esa revelación, se coge y se saca del contexto dentro de la voluntad de Dios lo que Dios está estableciendo de manera perfecta, como se acuerdan, les he hablado, un rompecabezas, para que su voluntad se pueda y se lleve a cabo. Y entonces ellos cogen de manera entonces arbitraria, sin revelación, una pieza del rompecabezas. Y cogen una pieza del rompecabezas y empiezan y no saben dónde va. ¿Me siguen? No saben dónde va. Pero entonces ustedes sí lo han hecho, no sé cuánto, es que a veces yo hablo de experiencias mías. Yo me acuerdo estar viendo a mi hija Sara más pequeña, entonces llenando el rompecabezas y yo mantenía supremamente ocupado, y entonces la niña siempre me clamaba, me pedía un poquito de tiempo. Y yo no, porque estaba ocupado trabajando supuestamente para ella, pero bueno, me pedía, me clamaba un poquito de tiempo y un poquito de atención. Y entonces yo, bueno, sí, de buen papá iba a darle mis 2 minuticos. Y entonces estaba llenando el, ¿cómo se llama ese? El rompecabezas, y yo cogía la ficha. Y imagínense, yo pensando en el contenedor, en la china, en plata y en la tienda y en el problema. Y yo trataba de poner la ficha ¿dónde? No en cualquier lado, yo trataba de acomodarla que calzara, ¿sí me sigue? O sea, yo estaba aquí y la niña, papi, no, eso no va ahí. Y yo, claro, mi amor, ahí va. La chiquitica, entonces yo me aprovechaba, ¿sí? Ahí va, mi amor, no ve que ve, ahí, si entraba, digamos, de una parte por la otra, ya ahí iba. Pero nada que ver. ¿Sí me siguen? Nada que ver. Entonces, pero yo la hacía que, porque yo necesitaba. Y así son las denominaciones. Así son las denominaciones. Así son entonces esas herejías destructoras que se introducen, se han introducido de manera encubierta en el cristianismo. Y hablando de esa herejía, por eso estamos hablando de la circuncisión. Porque cuando vamos a la Biblia, ahí lo primero que nos encontramos es eso, la circuncisión. ¿No se habían fijado? ¿No se acuerdan? Eso. Vamos a ver. Miremos en Hechos de los Apóstoles para que se den cuenta. El comienzo, desde su más temprano inicio. Acuérdense también que tenemos que desarrollar el que Dios no cambia para poder seguir. Entonces, el Hecho de los Apóstoles 15. Aquí es donde, por eso es que estamos viendo este tema. Si no se habían preguntado por qué estamos aprendiendo, por qué estamos hablando de esto, es porque se acuerdan que el desconocimiento de la historia es lo que hace que se repita, se vuelva a repetir. Por eso estamos aprendiendo acerca de la circuncisión. Hechos de los Apóstoles capítulo 15, voy a leer para todos, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo:
es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni vuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estáis en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo siguen o no lo siguen? ¿Lo ven o no lo ven? Algunos de la secta de los judíos, de los fariseos, que habían ¿qué? Creído. Pero más adelante, entonces, miremos cómo se refiere a ellos. Entonces, miremoslo rápidamente vamos a mirarlo en Gálatas, capítulo 2. ¿Quién puede leer? Por favor, ayúdenme. Del 2 al 5. Del 2, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar
de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, ¿que ellos eran qué? Falsos. Falsos hermanos, introducidos ¿qué? A escondidas. ¿Cómo vamos a hacer para acabar con ellos? Y les decimos y de una forma y de la otra y no hacen caso, no obedecen, siguen y continúan predicando. Pues vamos a fingir que nos convertimos a ellos y vamos a introducir la cizaña. ¿Sí me siguen o no? Está dejando claro que no los mandaron, no fueron enviados por el Espíritu Santo del cielo, ¿no eran qué? ¿No les queda claro? Hechos de los Apóstoles acabé de leer, no acabé de leer, no deja claridad. Salieron de nosotros unos a los cuales no hemos mandado, no los hemos enviado, no leyeron ahí, no. Ahí sí me toca decir, ¿no se acuerdan? Lo acabé de leer. No fueron enviados. No iban a predicar el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo. Eran falsos. A hoy, si usted va a ver, entonces, digamos, los judíos, con tal de negar la existencia y todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, aún sus propios registros, todos los han borrado y los quemaron y los han cambiado. ¿Qué les importa a ellos? Con tal de tergiversar la verdad para su propia conveniencia. Bueno, entonces estos están predicando muy sencillo, fingimos que nos convertimos y comenzamos ¿a qué? A predicar otra cosa. ¿Sí me siguen o no me siguen? Esto es desde el principio, detectar. Por eso estamos aprendiendo de esto. Detectar cómo comenzó, cómo fue que se introdujo y con qué objetivo, con cuál objetivo. Que los hombres entonces se convirtieran, creyeran, pero que no fueran salvos. ¿Me siguen? Y no fueran salvos. Y ellos mismos fingían que habían creído o no habían creído. Dice que habían creído. ¿A qué fue que creyeron? ¿A qué dígame usted que creyeron? Donde están ellos mismos diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés y guardáis la ley, no podéis ser ¿qué? Salvos. Dígame, ¿a qué creyeron? Y por eso entonces lo dice entonces que a pesar de los ¿qué? Falsos hermanos introducidos y a escondidas de manera encubierta. ¿Lo pueden ahora si lo detectan con los ojitos, lo pueden ver o no? Y eso es desde el principio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hoy. Aquí, en la iglesia, en la misma, entre nosotros, hay falsos hermanos. Hay falsos hermanos. Personas que no han creído, personas que no han creído, que no han recibido la fe de Dios para salvación. Pero que se apellidan y se ponen título de cristianos y de creyentes y de todo lo que usted quiera. Pero no tienen el Espíritu Santo y no han recibido la gracia salvadora, la salvación de Dios, y predican entonces de lo que tienen, su religión. ¿Hablan de qué? De lo que tienen, de su religión. ¿Ve? Entonces, entonces por eso estamos aprendiendo específicamente de esto, hablar acerca de la circuncisión, porque ese es el origen. Porque entonces sí, perfecto, no le pueden decir a usted entonces de que, digamos, de alguna manera se circuncide, pero ¿a qué? Lo van a hablar acerca, no, dice que se circunciden y guarden la ley de Moisés. ¿Ve? Que se circunciden y guarden la ley de Moisés.
Porque si no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no pueden ser ¿qué? Entonces ellos predican otro evangelio. Ellos predican otro evangelio. ¿Y de dónde proviene ese otro evangelio? Entonces, repito, que ellos predican entonces de que no hay revelación. ¿Por qué? Porque entonces miren bien, hablé y miramos entonces, hemos aprendido acerca de que Dios ¿qué? Dios no cambia. ¿Y quién es Dios? El conocimiento que tenemos que recibir acerca de Dios de parte de la Biblia, que Dios quiere que el hombre conozca y entienda acerca de Él. ¿Cuál es el conocimiento que Dios quiere que el hombre conozca y entienda acerca de Él? Miren la pregunta, ¿cuál es el conocimiento que Dios quiere que el hombre adquiera y entienda acerca de Él? ¿Cuál es el conocimiento que Dios quiere que el hombre y el entendimiento que Dios quiere que el hombre tenga acerca de Él? Jeremías 9. Sí, es que toca decir, ¿se acuerdan? Porque yo a veces digo, ay, ¿será, Señor? Es que es muchos versículos, ¿sí? ¿Cuál es el conocimiento que Dios quiere que el hombre y el entendimiento que Dios quiere que el hombre tenga acerca de Él? Mas alábese, capítulo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el hombre conozca y entienda. ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre conozca y entienda? Que Él es Dios, el que hace misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. ¿Quién es el que hace misericordia? ¿Quién es el que hace justicia? ¿Quién es el que hace juicio? Ese conocimiento el hombre no lo tiene. La religión no se lo enseña. En la religión le enseña o le puede manifestar que Dios hace misericordia, que Dios hace justicia y que Dios hace juicio, pero ese conocimiento no ha sido y no es revelado en sus corazones. De que es exclusivo de Dios. Es exclusivo de Dios. Es algo único y exclusivamente que es Dios el que lo hace y nadie más. El que hace misericordia es Dios. El que es misericordioso es Dios. El que es justo y el que hace justicia es Dios. En el hombre no hay misericordia. ¿Se acuerdan a David o no? ¿Qué quiere? ¿Que lo castiguen los hombres? ¿Que lo castigue yo? No, castígueme usted porque no hay misericordia en los hombres. No hay justicia en el hombre. El hombre no puede hacer juicio porque no hay justicia. Si tú que eres infractor de la ley estás en el lugar de la ley, entonces no estás conociendo, estás poniéndote como juez de la ley. No hay justicia, no hay justicia, no puede hacer juicio, no hay misericordia en el hombre. El que hace misericordia, justicia y juicio es Dios. ¿Estamos claros? Conocer y entender eso es primordial, tener claridad, y eso lo hemos estudiado. Yo creo a veces incluso se me pasa la mano, todos los días desde el púlpito, siempre, que me conozcan y entiendan que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Si alguien le pregunta a usted quién es Dios, usted tiene que contestar el Creador, ese es el conocimiento. Es el que no cambia, es el que hace misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Todo ese conocimiento de Dios, ¿cuántos años de púlpito? Lo que vamos a aprender acerca de Dios hoy es, ¿no se acuerdan o no? Años. Hoy vamos a aprender acerca de Dios, lo que vamos a aprender acerca de Dios hoy es
Dios es amor, Dios es el que hace misericordia, Dios es el que hace juicio, Dios es el que hace justicia, Dios es el inmutable, Dios es el que no cambia, Dios es el creador, todo el tiempo. Hay que otra vez entonces volver a retomar. Pero si van y miran ahí en el Facebook, prédicas viejas, años enteros diciendo lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es. Lo que vamos a conocer hoy acerca de Dios, lo que después de terminar este culto saliendo por esas escaleras usted tiene que haber aprendido es que Dios es amor. No, estoy mintiendo. ¿Sí estoy mintiendo? Años completos predicando de esa forma, años, 8 años, tal vez 9. ¿Bien? Entonces, Dios es el que hace misericordia, justicia y juicio. Dios no cambia. Y por eso estamos aprendiendo acerca de esto, porque como les decía esta mañana, hay muchas personas entonces que tergiversan el evangelio, no porque haya otro evangelio, y en esas tergiversaciones, entre todas las cosas que tergiversan es, entonces cuando se habla acerca del pacto, hablan acerca de los pactos, y hablan acerca del pacto, y hablan acerca del pacto de Dios, entonces no tienen ni siquiera entonces claridad con respecto a, digamos, cómo Dios hace un pacto entonces con un hombre, con Abraham. Y lo hace entonces, digámoslo así, estando incircunciso. Y le da más bien la señal, la circuncisión como ¿qué? Como señal del pacto. Y aprendimos hace 8 días, que creo que era lo que más le debía haber llamado la atención, de ver cómo entonces ese pacto lo establece Dios, es precisamente, la hermana lo dijo, es ver que lo que hace o lo que mueve a Dios, escúchenme bien, para entonces que pueda y se comprometa con el hombre, es entonces que Dios ve. ¿Qué es lo que está buscando? La fe. Pero la fe entonces que no hay en el hombre como tal, pero que la fe de Dios que no está en el hombre, pero que el reflejo en el corazón del hombre, entonces está y va de acuerdo con su voluntad. ¿Con su voluntad a cuándo? ¿Sí? A la voluntad de Dios, ¿a cuándo? Al momento que lo creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios pensó en hacer el hombre, la voluntad de Dios para el hombre era que el hombre de todas sus criaturas iba a ser la única criatura que iba a ser a su imagen, conforme a su voluntad. A su semejanza. Entonces, ¿cuál es el propósito de la voluntad de Dios para la creación del hombre? Que sea su imagen y conforme a su semejanza. ¿Sí me siguen o no? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Hay entendimiento acerca de eso o no? Que fuéramos salvos, que éramos su criatura, sí, ok, perfecto, no vamos bíblicamente a hablar. Entonces Jehová Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Dice así literalmente o no dice Génesis? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Que sea su imagen conforme a su semejanza. Señor, ¿no plantaste buena semilla en tu campo? Y entonces, ¿de dónde pues la cizaña? Un enemigo ha hecho eso. Porque Satanás, la palabra Satanás, ¿se acuerdan? ¿Quién me puede decir cuál es el significado de la palabra Satanás? Más o menos bien definido. Satanás, Shaitán. El que se opone a la voluntad de Dios. Entonces Satanás es el enemigo de Dios, y esa enemistad para con Dios la manifiesta como cuando usted es enemigo de alguien, y entonces, si usted ha visto cómo es un enemigo, ¿no? Entonces Rusia es enemigo de Ucrania. Entonces ahorita están todos escandalizados porque están bombardeándole las centrales hidroeléctricas, ya viene el invierno, para que no tengan calefacción, para que se mueran de frío. Y están la prensa y todo el mundo aterrorizado. ¿Y qué quería? Si son enemigos. ¿Y qué quería?
Que le mandaran una tarjeta de Navidad con animalitos o con... Están pegando el grito en el cielo. Ahora mire, les está destruyendo las centrales hidroeléctricas para que se mueran de frío. ¿Y qué querían? Eso es lo que uno hace con los enemigos. Joderlo o no. Ver cómo lo jode. ¿Y cómo lo jode? ¿Cómo? De la manera que más entonces lo perjudique. Viene el invierno, un frío que parte el alma a menos 20 y pico de grados que hace ahí, el que no tenga calefacción se muere. Ya, y no hay que ni gastar plata en soldados, no hay que gastar plata en bombas, nada, listo. Destruyanle las centrales hidroeléctricas y quíteles la corriente y los mata, y ya. Y todos escandalizados, ¿y qué quería? Si es que están en una guerra, si son enemigos. Entonces uno como un enemigo siempre está buscando cómo joder al otro, cómo acabarlo. Entonces Satanás, por supuesto, la serpiente era, ¿qué dice? Tonta, boba. Y dice el Señor, el sello de la perfección de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos. No, no es bobo. No es bobo. Está viendo cómo actúa Dios. Es más, medita más y reflexiona que nosotros en Dios. Porque, o sea, se tiene que, para vencer al enemigo hay que estudiarlo minuciosamente. Entonces está viendo. Y está viendo que hizo esto y está viendo que hizo aquello. Y mira, y todo tan hermoso y tan bonito. Y el sexto día dice, hagamos y esa criatura tiene cosas diferentes. Tiene cosas diferentes. Para que gobierne, para que se enseñorea. Entonces no es con las vacas, no es con este, no es con aquel, es con este la cosa. Entonces la voluntad de Dios para con el hombre es que el hombre sea esa criatura entre todas las criaturas, que sea a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Esa es la voluntad suya. Entonces, ¿y cómo está manifestando que ese hombre puede y permanece en esa voluntad de Dios? Dándole un mandamiento. Entonces, mientras permanezca en esa obediencia al mandamiento, ese hombre, esa criatura, va a ser, entonces, está haciendo ¿qué? A su imagen y conforme a su semejanza, entonces la voluntad de Dios se cumple y Él es el enemigo de Dios. Entonces no morirás, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿qué? Como Dios, conocedor del bien y del mal. Y el hombre comió y dice después, entonces se acuerdan, fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza y cosieron para sí delantales, todo eso. Pero en la mañana leímos también algo que ocurre. Después entonces en Génesis capítulo 5, ¿se acuerdan? Que lo leímos bueno, ¿se acuerdan? Es más fácil. ¿No se acuerdan esta mañana? Ustedes dije, estaban todos. Para que haya claridad, entonces dice en el 5, pero en el versículo 1 y 2, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Ok? ¿Bien? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Cierto que sí o no? Entonces ahora, a partir de ese hombre entonces caído, ya lo que va a engendrar son ¿qué? Hombres caídos. ¿Cierto que sí o no? Hombres caídos. Hombres caídos. Pero tuvo ese hijo al que está haciendo referencia. Ojo. Porque entonces está haciendo referencia ¿a quién? ¿A quién es el que está hablando aquí?
Lo acaban de leer. ¿Lo llamó cómo? Sed. No, dice ahí, está haciendo referencia a ese hijo que creó, que engendró, ¿no? Y vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre, ¿qué? Sed. Y la palabra sed, el nombre sed, ¿saben qué significa? Sustituto. Entonces, ¿qué es que creó al hombre, a ese sed? Engendró a ese hombre a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Y ese sed significa qué? Sustitución. Entonces lo que está diciéndonos y nos está enseñando la Biblia es que como tal, escúchenme bien, miren qué bueno, a pesar de que el hombre cae en la tentación del diablo, entonces la voluntad de Dios para el hombre como tal, escuchen bien porque esta parte que penetren bien en sus oídos, la voluntad de Dios para con el hombre, el hecho de que el hombre peque, desobedezca desde el principio, no es o no hace que la voluntad de Dios para con el hombre se disuelva o se cambie sino que por el contrario, ese hecho lo que hace es entonces que la voluntad de Dios para esa criatura se cumpla, se lleve a cabo. Y entonces por eso estamos hablando ahí ¿de quién? De sed. Y sustitución, sustituir. Entonces el plan de Dios no se ve, llamémoslo así, frustrado. El diablo diciendo, voy a tentar al hombre para que coma, entonces para que la voluntad de Dios ¿qué? No se lleve a cabo, sino que por el contrario, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que logra? No es todo lo que hay un sustituto, sino que está dejando el sentido correcto de esa sustitución. Está diciendo claramente es que entonces el plan se lleva a cabo. El plan se lleva a cabo gracias a que el diablo tienta al hombre y el hombre cae en la tentación. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Ven? El plan no es realmente de Dios que no coma. Pero entonces el plan de Dios, no, entonces la voluntad de Dios era que el hombre comiera. La voluntad de Dios es que el hombre peque. ¿Sí era la voluntad de Dios que el hombre peque? Pecar es la voluntad del hombre. ¿O no está haciendo la voluntad del hombre? ¿Pecar es la voluntad del hombre o no? Pero la voluntad de Dios realmente para con el hombre se cumple, se lleva a cabo, es en el momento que el hombre usa su voluntad para pecar. ¿Ve? Porque entonces el plan de Dios no está girando en torno a que entonces otra cosa que no sea la salvación. ¿Sí o no? Porque fuiste entonces rescatados de vuestra manera vana de vivir, no con oro ni con plata, sino con un cordero. Entonces está diciendo que desde antes de la fundación del mundo, dentro del plan de Dios está que el hombre que se sea salvado. ¿Por qué? Porque entonces realmente el que iba a ser o va a ser salvado es ¿quién? Realmente, ¿quién es el primogénito? Su Hijo Jesucristo. ¿O no es Jesucristo el primero que es salvado por la fe y no por obras? ¿No es que Él es el autor y el consumador de la fe? ¿Ve?
Entonces, y que fuéramos a la imagen y semejanza de su Hijo, es que al igual que su Hijo, nosotros también, entonces el hombre también experimentará ¿qué? La salvación de Dios. Ah, ¿ahora sí o no? ¿Sí, ahora sí o no? Porque si entonces finalmente, entonces no peca, entonces necesita ser salvado. ¿Necesita la salvación o no? Entonces el plan estaba hecho porque Dios sabía que el diablo iba a tentar al hombre o no. Y está todo puesto, no ve que haré, entonces dijo Dios, no es bueno que esté solo, sino que entonces haré ¿qué? Ayuda idónea. ¿Pero para qué es esa ayuda idónea? Para que el hombre no entonces coma, no, sino ve que la mujer fue la que le dio. Sino que, o sea, para que la ayuda idónea, para que el hombre no coma y la mujer tome. ¿Sí o no? Entonces, mucho cuidado. Porque entonces, ¿a qué quiero que hagamos? Entonces, digamos, que haya claridad. Porque hay personas que hablan o dicen entonces de que en el Antiguo Pacto, digamos, o que los hombres del Antiguo Testamento son o van a ser salvos por las obras. No sé si entonces me siguen. No dice ahí, si no circuncidáis y no obedecéis la ley de Moisés, no podéis ser ¿qué? O sea que ellos efectivamente creían, escúchenme bien, de que existía, que había una salvación donde entonces el hombre pudiera y fuera el que hiciera por esa salvación. Y eso no existe, nunca estuvo y nunca está en el plan divino. Porque en el plan divino siempre está que la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿No ve que Él, su nombre es Jesús? Él es el Salvador. Y si alguien se puede salvar, entonces ya Él no es el Dios de Él. Porque no lo puede, sí lo puede llamar Dios, si no es su Salvador. Él no va a ser y no es Dios sino de los que salva. De los que salvan, es el Dios de salvación. Piensen ustedes por un momento, ¿puede ser el Dios de salvación, Dios de alguien al que no haya salvado? Porque entonces ellos están diciendo que le dio el pacto y entonces al igual entonces ustedes no creen que realmente los judíos están persuadidos que el solo hecho como tal de estar circuncidados, de ser circuncidados por el rito, lo salva. Y no penséis, decid en vuestros corazones que sois hijos de Abraham, porque a Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahí le está diciendo. ¿Sí siguen ahora sí esa parte o no? Y hoy en día los judíos, hoy en día los judíos están plenamente convencidos, persuadidos acerca de su salvación, porque cumplen con el rito de la circuncisión, que se hace ¿a cuándo? Al 8º día. Y eso los católicos lo reemplazaron ¿por qué? Por el bautizo. Y hoy en día usted no importa cómo viva, para los católicos solo lo único que le preguntan, ¿estaba bautizado? Pero ¿estaba bautizado es la pregunta o no? No, ¿está salvo o no? ¿Está bautizado? ¿Fue bautizado? ¿Sí, fue bautizado? Sí, es parte de la Santa, ya es. Listo, no hay problema. Ahora lo único ahí es, entonces está ahí en el purgatorio y hay que empezar a pagarle unas misas y hay que pagar unas indulgencias para que salga pronto de ahí, que quedó ahí patinando, porque está ahí terminando, tiene que purificarse, pero ya para el cielo, fijo. ¿Por qué? Porque está bautizado. Porque está bautizado. Y para los judíos eso representa la circuncisión. Y entonces los judaizantes, que se llaman así, que desde el principio se introdujeron y que hoy
hoy aún continúan en nuestros días, entonces continúan de manera encubierta introduciendo entonces su herejía, que si no obedecen la ley, no pueden ser salvos. ¿Me siguen? ¿Sí? A nuestros días, hoy en día, hablarle acerca de circuncisión, lo siguen haciendo y hay muchísimos. Todos esos mesiánicos que hay por ahí, hoy en día, todos esos se circuncidan y guardan la ley de Moisés, los ritos. La perfección en lo que ellos hablan es que la circuncisión es un pacto. Entonces que nadie puede decir, no, es que es un invento de hombres, ¿no? Porque Dios mandó. Es que es de la palabra de Dios. Exacto, entonces ahí solapan eso. Es que no es por otra parte, es que entiéndame, no usan, digamos, una Biblia, no usan el libro de la estrella de las 5 puntas. No usan el Popol Vuh, no usan el Badavarita, no usan el Corán. Están usando es que la misma Biblia. Entonces, escuchen, nunca en ninguna parte dentro del plan ni de la voluntad de Dios es que el hombre pudiera o obtuviera salvación sin la obra suya. Porque Él es el que hace justicia y Él establece justicia. Entonces dicen, es que la justicia de Dios cambió. ¿Nunca lo han oído? Uy, ustedes vieran. ¿Cómo? Explíqueme. Sí, la justicia de Dios cambió. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento era por las obras de la ley y los hombres entonces eran salvos por obras del... Pero ya no, ahora es por gracia, ya no puede obrar. ¿Cómo? La justicia de Dios cambió. Ningún hombre en el Antiguo Testamento va a ser salvo por las obras de la ley. Todos van a ser salvos por la fe en el Mesías prometido anunciado por los profetas. Los de antes de que viniera la promesa, Abraham, o sea, los de antes, los del tiempo de Noé, el Señor mismo fue y les predicó el Evangelio. Todos para hablar de salvación tiene que ser porque se le predique y obedezca el Evangelio. Todos los hombres, todo el que entre al cielo tiene que ser porque escuchó y se le predicó y obedeció a la buena noticia, a que Dios iba a enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, el Hijo de Dios está en el mundo. ¿Me siguen o no? Así, todos, absolutamente todos. Porque la justicia de Dios, no, Dios no cambia. Ojo, entonces, pero que Dios cambia el mandamiento, Dios da mandamiento y da un mandamiento y puede dar otro mandamiento o no. ¿Y eso es que cambia su justicia? Sí, ese es el problema. Ahí, como dijo Cantinflas, está el detalle. ¿Ve? Porque Dios efectivamente le dio la ley y le dijo, cumplan la ley, obedezcan esto, ¿sí o no? Y ahora Dios manda a los hombres que crean en su Hijo Jesucristo y se amen unos a otros como Él los amó. Sí. ¿Y eso hace que Dios cambie la justicia? Porque Él es el que hace justicia. ¿Cómo va a ser? Él es el que hace justicia y la justicia Él la manifiesta a través de ¿qué? De mandamientos. Y entonces aquí dio mandamiento y ahora aquí da mandamiento. Y no cambia y no deja de ser Dios. Y su justicia no deja de ser. ¿Y cuál es su justicia? Lo que Él estableció. Todo el que en Él creyere no será avergonzado. No cambia. ¿Me siguen o no? Mas el justo por la fe vivirá. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No cambia. La justicia de Dios no cambia.
Desde antes desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció entonces como justicia el creer a su palabra. ¿Sí me siguen o no? No, el creer en Jesucristo, bueno, es su palabra. A su palabra, a su palabra, a su palabra. Y de ahí entonces, ¿qué es todo lo que vemos? El diablo le atraviesa el caballo y entonces ahora sale, entonces ¿qué? ¿Se acuerdan quiénes están? Caín y Abel. Caín mata a Abel. ¿Cierto o no? Y comienza entonces a hablar la Biblia de ¿qué? ¿De fe cuándo? ¿A partir de quién? Abel. Porque empiezan a manifestarse ¿qué? La simiente de Dios y la simiente del diablo. ¿Sí o no? A fin de congregar en una, ¿a qué? A los hijos de Dios que estaban esparcidos. Pero que eso, el que sabe y conoce quiénes son esos hijos de Dios que estaban esparcidos, ¿quién es? ¿Quién? Solo Dios y nadie más que Dios. Y el trabajo suyo y el trabajo mío es identificarlos. No, es predicarles el Evangelio. Es predicarles el Evangelio, darle las buenas noticias ¿a quién? A toda criatura, a los hijos de Dios, a los que van a ser hijos de Dios al final, ¿sí o no? Y a los que van a ser hijos del diablo también. Pero dijo el Señor, no juzguéis nada antes de tiempo. Porque entonces eso no lo determino yo, no lo determina usted, no lo determina sino Él. ¿Ven? ¿Me siguen? Entonces el hecho de que hoy Dios haya dicho al pueblo de Israel, a Abraham, al pueblo de Israel una cosa, entonces y a Manuel le dijo una cosa, y Adán le haya dicho otra cosa, y hoy a la iglesia, a los hombres esté diciéndole otra cosa, entonces no podemos, como erróneamente lo dicen, que la justicia de Dios cambió. Pero sí cambia el mandamiento, ¿no? Pero cuando usted conoce y tiene revelación, se da cuenta que el mandamiento, todo el mandamiento es la misma justicia. El justo por la fe vivirá. Ahora, Noé construye un arca. ¿Qué le dijo a Noé? Que construyera un arca. ¿Cierto que sí? Entonces ahora digo, no, crean en mi Hijo Jesucristo, pero ya hoy con el entendimiento yo sé que cuando Él le dijo, haga un arca para que se salve, estaba hablando de que Jesucristo es ese arca. Yo entiendo, ya discierno que el arca es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí me entiende? Yo sé, ese es el arca. Ese es en el que en él creyere no será avergonzado. Entonces la justicia de Dios, que es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, está toda, desde el principio hasta el final manifestada. ¿Me siguen o no? No cambia, no ha cambiado. ¿El mandamiento cambia o no cambia? Entonces hoy nos dijo, construyan un arca, ¿no? Pues ya con el entendimiento, yo sé que ese mandamiento es, crea en Jesucristo para ser salvo. Amén. Eso es todo, pero no podemos hablar de eso. Entonces ahora sí entienden la importancia de aprender acerca de esto, de la señal del pacto, de la circuncisión como señal del pacto, que es entonces lo que le da origen a ese pacto es que creyó Abraham a Dios y le fue ¿qué? Contado como justicia. No está diciendo que la justicia esté establecida por el pacto, por el acto, por la señal, sino que la señal es entonces la consecuencia. ¿Sí lo manejan o no lo manejamos? Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, amén. Señor Jesús les bendiga, que tengan una feliz noche. Chao, chao, que descansen.